Vamos a leer Isaías capítulo 43, verso 18 y 19. Cuando uno entra en diálogos, por ejemplo, en el hogar, y se pone a pensar en muchas experiencias vividas en el pasado, y aún recuerda uno aspectos de su niñez, pues uno se ríe, goza, recuerda. Y a veces cuando en pareja o en familia, por ejemplo, uno empieza a ver fotografías o presentarlas allá en el proyector o en el televisor, y empezar a ver fotografías a medida que pasan los años, pues le trae a uno recuerdos, remembranza de instantes, de momentos, y uno se siente bien. Pero a veces ese pasado es doloroso, es doloroso. Entonces, el tema que quiero tratar esta noche es dejando el pasado, dejando el pasado. Isaías capítulo 43, versos 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Y por qué? Sigue diciendo Dios: yo hago algo nuevo. Yo hago algo nuevo. Pronto saldrá la luz. Entonces, nos hace un llamado a que no nos acordemos de las cosas pasadas. Es decir, entonces tenemos que ser desmemoriados y no recordar las cosas duras y difíciles de la vida. No, sí tenemos que recordarlas, pero eso tiene que tener otro propósito. Y dice que no traigamos a la memoria las cosas antiguas, muchas cosas que sucedieron en nuestro pasado y nos afectaron, porque yo hago algo nuevo. Entonces él hace el contraste entre lo antiguo y lo nuevo. Yo voy a hacer algo nuevo, entonces uno está interesado en lo nuevo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y dice que pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? ¿No lo conoceréis? Él mismo nos hace la pregunta: ¿no lo conoceréis? Como quien dice, ¿no lo van a conocer? ¿Están seguros que no lo van a conocer? ¿Se van a morir sin ver eso nuevo? Otra vez, dice, otra vez, abriré camino. ¿Dónde? En el desierto. Camino en el desierto, donde está todo solo, donde no hay para dónde coger, donde uno no sabe si coge hacia la derecha, hacia la izquierda, si estoy perdido, si me estoy alejando. Abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Bueno, el pasado. El pasado es parte de nuestra vida. Negarlo es como pretender ocultar el sol con un dedo. Realmente es sencillamente imposible. Uno no puede negar el pasado. Por eso, en vez de mortificarse con el ayer, hago una pregunta: ¿no le gustaría mejor dejarlo y avanzar hacia eso nuevo que tiene el Señor, que es felicidad? ¿No sería fantástico despertarse un día y focalizarse de tal manera en lo que tiene por delante, en vez de estar mirando hacia atrás? ¿Cuántos años de vida le queda? ¿Cuánto tiempo? Hablaba con un par de viejos en estos días
Y yo les decía, ustedes dos son buena gente. No merecen terminar sus años amargados. Disfruten estos últimos años de vida. Les pueden quedar 10 años de vida. ¿Cómo los van a vivir? Sanen, perdonen, dejen ese pasado atrás. Ahora, en este sencillo estudio de esta noche, voy a darles a ustedes 5 consejos prácticos que le van a ayudar a abandonar lo que yo denomino la prisión de la amargura. Porque la amargura es una prisión. Me quedo allí y me muero amargado. Otros están metidos en el sótano del miedo, un sótano oscuro. Estos días he estado viendo unas películas así como raras, que es puro suspenso. Y me ha tocado apagar el televisor, irme a dormir y la sigo viendo al otro día. No aguanto. Y al otro día como que me relajo y ya veo el resto, pero no es fácil. Y son sótanos oscuros, cadenas, tortura, sufrimiento. Y hay gente que está en esos sótanos de miedo. Hay gente que está atada con cadenas, por ejemplo, las cadenas de las dudas. No, ya a esta altura de la vida, ¿ya para qué? Yo ya no. Dudas. Son cadenas. Otros están aprisionados en puras excusas. Y hay que dejar esas excusas del ayer. Puras excusas y excusas y excusas. Es que yo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que cuando entraron a la iglesia estaban haciendo ruido. Y cuando se sentaron, sintieron más ruido, porque ya están oxidados. Entonces, muchas personas están oxidados por los remordimientos del pasado y no disfrutan la vida que Dios diseñó. Y hay cristianos inclusive que llevan 20, 30, 40 años y no han disfrutado el primer día que Dios diseñó para su vida. Viven ahí, oxidados en remordimientos. El pasado, si no lo soltamos, oigan bien, se puede convertir en un ancla de por vida. Hablemos de un versículo que habla del ancla. Hebreos capítulo 6, verso 18 al 20. Mire lo que dice. Así que Dios ha hecho ambas cosas. 2 cosas ha hecho Dios para nosotros. Para que por lo menos optemos por dejar el pasado y no nos anclemos en él y mejor nos anclemos en otra dirección. Dice 2 cosas. 1, la promesa, y 2, el juramento. ¿Qué es un juramento? Juro decir la verdad. Juro que te voy a cumplir. Juro que esto no va a fallar. Y Dios hizo 2 cosas: promesa y juramento. Esas 2 cosas nos anclan. Dice, estas 2 cosas no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque es imposible. Hay una sola cosa que es imposible para Dios. Es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Ancla. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros
Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, sin más palabras, que a veces cansa, vamos a lo que nos convoca esta noche. Y aquí van los consejos y van de una forma sistemática, ordenados desde lo más básico hasta lo más complejo. Y así de sencillo es lo que el Señor nos llama. Pero antes de eso, dice aquí la palabra que esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Anclarse uno en las promesas, en el juramento, lo que Dios se comprometió con nosotros. Y es mejor anclarse en las promesas de Dios y en lo que Él nos ha prometido que anclarnos en el pasado nuestro. Si nos quedamos anclados al pasado nuestro, no, pues se acabaron los años, se acabó la vida, realmente no vale la pena. Bueno, primer consejo, hay que aceptar que el ayer existió. Entonces partamos de lo más básico. El pasado de nuestra vida fue una realidad. Nada podemos hacer para negarlo. Ignorarlo y olvidarlo es una misión condenada al fracaso. Uno no puede olvidar todas esas experiencias duras del pasado. Pero tampoco puede usted hacer nada para cambiarlo. Ese pasado está allí. Lo que pasó, pasó. Entonces, acéptalo y sigue avanzando. ¿Dónde hay que dejar el pasado? Hay que dejarlo en el ayer. Y eso nos va a ayudar a encaminarnos hacia el éxito. Esto parece algo sencillo de hacer, pero no lo es en realidad. Pero es el primer paso hacia nuestra liberación. Y es críticamente importante para nuestro desarrollo personal. Eso es tan hermoso. Es simple. Hay que darle vuelta a la página. Mire lo que Salomón nos dice. Eclesiastés capítulo 3, verso número 15. Dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Salomón es un sabio. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. A alguien le ocurrió. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Es decir, lo que pasó en el pasado ya ocurrió. Y lo que sucederá en el futuro también ya ocurrió antes. ¿Para dónde cogemos? Dice, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Ahora, el problema es que nuestra vida no es cíclica. Es decir, circular. Arranco, voy y vuelvo. No, nuestra vida es lineal. Vamos. Y van pasando los años y nos vamos envejeciendo. Y a medida que uno va envejeciendo, no solamente cambia el color del cabello, sino que también cambia la química de nuestro cuerpo. Cambia la química. Entonces somos diferentes. Ya no nos gustan las mismas comidas, no nos gustan los mismos colores, no nos gustan las mismas cosas. Inclusive cuando llega un momento en la vida en que ya uno tiene en su propia casa dividido todo tan diferente, ya no es lo mismo que al principio. Ya cada uno tiene su espacio y no le gusta que el otro se lo invada. Va cambiando todo. La comida, los gustos. Entonces, la palabra del Señor dice que Dios hace que las cosas se repitan, tanto en el pasado como en el futuro.
una y otra vez. Entonces, hay que aceptar que el pasado de nuestra vida fue una realidad. No podemos hacer nada para negarlo, para cambiarlo. Hay que aceptar lo que pasó. Lo hicimos mal, fallamos. Ahora hay que aceptarlo y seguir hacia adelante. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Llega un momento en la vida en que uno tiene que hacer un alto, parar, tener la madurez para dialogar, para reconocer que hemos fallado y pedir perdón y avanzar y cambiar, porque no podemos seguir igual, o si no, nos destruimos. Número 2. Hay que perdonar y tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Así de sencillo. Así como el pasado no lo puede uno tapar, otra cosa que hay que hacer es perdonarse y perdonarlo. Por ejemplo, si nuestro pasado nos ha ocasionado o contiene situaciones que me hicieron daño o que te hicieron daño, donde alguien se lo provocó o usted lo provocó, porque uno tiene que reconocer, yo hice daño. Lo que uno debe hacer es algo que tal vez, y este tipo de cosas casi no le gusta escucharlo a las personas, algo que sabes que debes hacer, pero que lo has estado posponiendo por años. ¿Qué es? ¿Cuál es la palabra? Perdona. Perdona. Perdonar. Así es. Perdonar a esa persona que nos hizo eso. Perdonar a esa organización que me lastimó, que me explotó, que me sacó la leche, que me afectó. Esa situación es un acto liberador. Pero también perdonarme a mí mismo de cosas que seguramente me siento mal. Cuando yo no hago eso, no sé cuántos de ustedes han ido por allá a esos lugares desérticos que hay unos cactus, que son esas planticas llenas de chuzos. Pues si uno no perdona, es como abrazar un cactus e irse a la cama con él. Así de sencillo. Por ahí he visto unos videos de gente que es loca y se tira desnuda encima de un cactus, solamente por grabar el video. Se tiran de una al cactus, ¡plum!, y lo abrazan y eso quedan con la cara, con todo lleno de... Pues eso es lo mismo, abrazar un cactus e irse a dormir a la cama con él. Igual no perdonar, igual no perdonarse a sí mismo. ¿Qué consigue uno con no perdonar? Dañarse. Y obviamente siempre, cuando uno no perdona o no se perdona, siempre hay un daño colateral. Siempre afecto a la persona que más amo, a las personas más cercanas a mí. Siempre la falta de perdón produce un daño colateral. Ahora, en muchos casos, y casi, digámoslo, el 90%, ¿para quién es más beneficioso perdonar? ¿Para el ofendido o para el ofensor? Para el ofendido. Usted suelta, perdone, decida vivir la vida, no seguir amargado. Yo he hablado con personas que han trabajado con organizaciones cristianas, que han hecho una labor muy importante, pero están amargados. Y cuando hablan, se siente su amargura. Y yo les digo, tiene que soltar y perdonar.
porque si no, no se va a beneficiar. Y el perdón beneficia más al ofendido que el ofensor. Proverbios capítulo 17, versículo número 9. Dice así: cuando se perdona una falta, ¿qué florece? El amor. Así de sencillo. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Hay otro versículo, otra versión que dice: quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Entonces, si yo no perdono, me hago daño. Y si no me perdono a mí mismo, peor, peor. Y no dejar que el enemigo lo acuse y lo arrincone. Y eso es justamente lo que uno necesita: rodearse de amor, el cual nunca florecerá por completo hasta que uno no perdone a esa persona. Tiene que soltarla, tiene que soltarla, tiene que soltarla. Número 3, suelta el ayer. Y este consejo está muy conectado con el anterior. Se podría decir que al ejecutar el perdón se va a producir el acto maravilloso, casi automático, ese acto de soltar el ayer. Eso es como un efecto maravilloso, soltar el ayer. Suéltelo, déjelo ir, suéltelo. Sin embargo, hay personas que andan por la vida diciendo: perdono, pero no olvido. Yo sé que uno no olvida nunca, pero por lo menos puede ser libre del dolor. Afirmar esto es equivalente a aferrarse, ¿qué? Al ancla, lo que decíamos ahora. O me anclo al pasado, me anclo al ayer, me anclo a esas situaciones vividas, o me anclo a las promesas del Señor y a mi futuro que el Señor tiene para mí. Ahora, ¿qué de bueno hay en hacer esto? La respuesta es simple. ¿Qué de bueno hay de soltar el ayer? Nada. Nada. Y entonces, ¿para qué me dice que suelte el ayer? Pues nada. Pero al menos, si quieres en verdad avanzar hacia tu felicidad, es importante que sueltes esa persona. Suéltala. Suéltala. Suelte esa situación vivida, esa relación. Despréndase de ese lugar, de esa imagen, de esa etapa de su vida donde usted sufrió tanto. Y mire lo que nos dice Dios por medio del profeta. Isaías 43, 18. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que yo voy a hacer. Si no suelta uno, no hay espacio para que llegue lo bueno que Dios tiene para nosotros. Ya no recuerdes el ayer, dice. No pienses más en esas cosas del pasado. Entonces, número 1, acepta que el ayer existió. Número 2, perdónalos y perdónate. Número 3, suelta el ayer. Número 4, esto es importante. En la Edad Media existían los verdugos. ¿Y sabe qué hacían los verdugos? Torturar, causar dolor y llevarlo al extremo del dolor más profundo para hacerlo muchas veces que la persona se declarara culpable sin serlo, porque prefería declararse culpable e ir a una cárcel toda la vida que lo siguieran torturando. Cuando estuve en la ciudad de Holanda, allá en Ámsterdam, perdón, en el país de Holanda, fui a un museo que había una exposición para el mundo
de máquinas de tortura de la Edad Media. Entonces uno tenía también la oportunidad, si quería, de montarse una maquinita de esas y que alguien le hiciera un tironcito por ahí. Yo por lo menos me monté en el potro. Es un triángulo así y se sienta uno encima del triángulo y nomás sentir el triángulo allá en el corazón, ya me puso a gritar. Pero el problema es que le colocaban piedras y pesos en cada pierna. Y le iban agregando pesas y pesas y pesas y pesas hasta que el triángulo lo abría por el medio y le abría las piernas. Y botaba todos sus intestinos ahí. Había el otro que les tiraban las manos y los pies con un torniquete y lo van hasta que lo desmembran del centro. Y así, otros, una rueda, bueno, habían todas las formas allí, las máquinas para chuzar los dedos, para todo. Y eso lo ejecutaba un verdugo, era un experto. Bueno, hay muchas personas que hacen de su pasado un verdugo. Y este es el cuarto consejo: haz del pasado tu maestro, no tu verdugo. ¿Qué fallé? ¿Qué aprendí? Listo. ¿Qué haces allí torturándote por lo que pasó? Hacerlo es desarrollar una especie como de masoquismo, que a la larga, tarde o temprano, le va a pasar factura a la persona, claro que sí. Y lo mejor que uno puede hacer es obtener lecciones del ayer, incluso de aquellas situaciones injustas. Y así, si uno logra convertir el pasado en un maestro eficiente, entonces, ¡qué bendición! Pero si sigue uno llorando por los recuerdos que vienen a la mente, lo único que uno está haciendo es convertir el pasado en un verdugo. Y llora, y llora, y llora. Y es un verdugo cruel, porque ese verdugo del pasado cruel va haciéndose más fuerte cada día. Esto es increíble, increíble. Hay una gran conferencista internacional que yo escucho, es una experta en neurociencia y da consejos y muchas cosas con respecto al cerebro, al cansancio, a la fatiga de la gente, a muchas cosas. Y hay cosas que el ser humano, por su forma de no entender la vida y las cosas y no tomar decisiones a tiempo, hacen que esas cosas que se vuelven como verdugos cada día se hagan más fuertes. Y usted es el que les da el poder a ellos, a esos verdugos. No le dé más ese poder. Mire lo que dice Moisés, Salmo 90, 12. A ver, levante la mano aquí, los que ya están viejitos, el 90%. Bien, Salmo 90, 12. Mire lo que decía el viejito Moisés: enséñanos a entender ¿qué? La brevedad de la vida. ¿Qué hace que usted era un niñito jugando y ya lleno de canas? La vida es breve, se va rápido. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría. Señor, ayúdame a entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Eso le decía a este par de viejitos. Una señora que le ha servido a Dios y todo, pero ha tenido unas experiencias duras, está llena de amarguras, de resentimientos, de maltrato, de cosas. Y le decía, pero se va a morir así. Cocinaban sus propios jugos. Entonces el patriarca, ¿qué nos está diciendo aquí? Mire, haga de su vida
su maestra. ¿Qué cosas me han afectado en el pasado? Pero no la convierta en su verdugo. Su maestro, sí, fallé esto, pero podemos arreglar. Me quedan 20, 30 años de vida. ¿Cómo los vamos a vivir? Ya no podemos volver a ser esos jovencitos activos y todo, pero ya, vamos a parar. Quinto, y con esto termino, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Levante la mano aquí los que nunca han cometido un error. A ver. Y una de las cosas es procesar el dolor. Saberlo procesar. Los errores. ¿Sabe que los errores uno puede potenciarse en ellos o puede destruirse en ellos? Uno se potencia. Errar es de humanos. Pero permanecer en el error es de necios. Si usted se queda allí, es de mediocres. Cuando usted entiende que una persona es mediocre, es porque es una persona que permanece en los errores. Se queda allí. De ahí no sale, es porque es mediocre, porque le encanta permanecer en los errores. Es un necio. Pero cada uno de los que estamos aquí, créame que según Dios, no fuimos diseñados para vivir así, sino que fuimos diseñados para vivir en plenitud. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso, en vez de quedarse allá en el fondo del pozo, comience a escalar, comience a escalar, comience a escalar. Porque si usted cava y cava, está en el pozo y sigue cavando, para abajo, sigue cavando. Y hay gente que hace eso por años, cavando y cavando para abajo, para abajo, para abajo. Agravan la situación, no salen de allí. Entonces hay que hacer, como dice una canción por ahí que escuché una vez, sacúdete, despójate. Un reggaetón que escuché por ahí. Sacúdate, despójate. Niéguese a morir en tus recuerdos y mire hacia arriba. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba. Allá hay uno que está dispuesto a darnos la mano para sacarnos de esos agujeros profundos, que solamente hay personas que entienden eso. Así que arriba, mi hermano, levántese, reinvéntese. Esa es otra palabra de estos últimos tiempos, ¿no? Reinvéntese. ¿No funcionó por acá? Bueno, hay otra. Hoy no vino Claudia. Su yerno en estos días estaba haciendo un trabajo de electricidad con todos sus equipos de seguridad, pero algo pasó, falló. Y lo cogieron, no sé si fueron 1000 o 10.000 voltios. La candela le salió por los ojos, por la nariz, por las orejas, por la piel. Se quemó todo. Las pupilas le quedaron blancas. Una locura. Y ella nos llamó y empezamos a orar, Señor, un milagro, por favor, un milagro. Hoy me escribió ella y me dijo, pastor, el Señor hizo un milagro. El médico dice, no entiendo, debe estar ciego, pero su visión está 20/20. ¿Y sabe qué hizo él? Me dijo, ¿a dónde pago el próximo encuentro? Quiero ir. Quedó energizado. Energizado. Y esa es la palabra que quiero concluir hoy. Levántese, reinvéntese, energizate. Pero no así como él. Dios le dio una oportunidad a mi hermano. Y él tiene un niño pequeñito. Pudo haber muerto. Pero el Señor le salvó la vida. Un milagro, un milagro, un milagro. Hay cosas así que uno no entiende.
Me acuerdo de un señor ciego de nacimiento. Iba caminando por el campo y cayó un rayo. Y le cayó encima a él. Para matarlo. Y ahí quedó tirado. Pero recibió la vista instantáneamente. Y era ciego de nacimiento. Lo cogió ese rayo que son, imagínense. A veces necesitamos esos rayos para echar para adelante. Vuelve a comenzar. Mire lo que dijo Salomón. Proverbios 24:16. Para los que les da cosita volver a empezar. Los justos podrán tropezar ¿cuántas veces? 7 veces. 7 es plenitud. Puede tropezar muchas veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Un solo problema y ya. Se quita la vida, se suicida. Hay otra versión que dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Entonces, ¿somos de los que nos levantamos o de los que nos quedamos tirados a orillas del camino? ¿Hay alguien aquí que necesita ser energizado de una u otra manera? Ahora este hombre quiere de Dios, valora la vida, valora a su hijito, valora a su esposa. Cosas en la vida a veces lo ponen a uno como en la ruta que es. Bendito sea el Señor, pero muy duro, muy duro. Cuando oramos de corazón, que el Señor tuviera su mano sobre él y lo logramos. Que fuera así. Y nos pusimos muy contentos por Claudia y especialmente por su hija, ¿no? Su hija. Muy bien, terminemos. ¿Cuántos aquí quieren pasar el resto de sus días sumidos en recuerdos de antaño? Eso no es de sabios. Es necedad. Es una condena a tu futuro. Si usted lo hace, si se quiere quedar sumido allá en los recuerdos, es emitir una orden que dice: ordeno la cancelación de mi porvenir. He decidido quedarme sumido en los recuerdos de mi pasado. Entonces, está cancelando tu porvenir. Permanecer estático, ahí, yo me quedo ahí. Pues eso nos va a impedir trabajar en nuevos proyectos. Por ejemplo, una carrera universitaria, un matrimonio. Usted dice: pero ¿será que a esta altura de la vida casarme? Arranque, hágale, no le dé miedo. Consolidar un negocio, voy a consolidar. Voy a escribir un libro. Voy a perfeccionar mi profesión. Voy a asentar mi ministerio. ¿Qué es asentar? ¿Qué es asentar el ministerio? ¿O qué es asentar el matrimonio? Es como cuando uno tiene un agua llena de tierra. Déjela quietica. Déjela alboroto, déjela arrebato, déjela sentar. Y se le queda allá en el fondo toda esa forma de hacer las cosas. Y le va sacando jugo a la vida. Y el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar. Colóquese de pie, mi hermano. Yo sé que hay personas aquí que recuerdan cosas terribles, cosas que les pasó. Yo a veces recuerdo cosas y ¿sabe que me produce culpa? Sí. ¿Me produce vergüenza? Sí. ¿Me produce rencor? Sí. ¿Pensamientos de venganza? Sí. ¿Tristeza?
Sí. Pero yo sé que todo eso puede repercutir en mi mente y en mi cuerpo. Y me haría enfermar. Si hay algo que yo le digo, Señor, dame salud. En estos días mi esposa y mi hija han estado muy enfermas. Y ambas me miran a la cara y cerquita y me tosen en la cara. Y yo tranquilo. Qué bueno es eso. Que todo el mundo enfermo y uno sano. Pero hay gente que permanentemente tienen unos dolores de cabeza, dolor en el cuerpo, cansancio, desánimo, gastritis. ¿Sí o no, Amaranta? Y es que el problema es que cuando uno está enfermo por fuera, contamina su espíritu también. Uno se siente mal. ¿Qué hacer? Estos sencillos consejos, asimilémoslos. Y es que no es fácil, pero nos ayudan a alinear nuestra vida con la perfecta voluntad de Dios. Tan bonito que es cuando uno entra en la perfecta voluntad de Dios. Como decía Job, ¿no? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Cuando uno se alinea a la perfecta voluntad, yo era más tonto, bobo, peleando por cosas que no tienen sentido.